Bien, pues, Adelante. muchas gracias. Bien, pues buenos días. Les agradezco a todas y a todos su puntual presencia en esta última sesión de nuestro diplomado. Como decía Borges, ¿no? La tarde última. No es la tarde última, es el día último, pero bueno, gracias por acompañarnos. En esta ocasión, bueno, este diplomado está pensado para que la sesión final sea más bien una conferencia, pero más bajo un poco la idea de charla, de exposición y después de preguntas y respuestas, con alguna consejería de un OPLE, para que nos puedan comentar desde la experiencia práctica, pues, qué es estar en una consejería de un OPLE, ¿no? Me parece que eso puede ser, que eso es muy enriquecedor. Ya en ocasiones anteriores estuvo Roselvi de Yucatán, tú la conoces, Mari, Sí. y la verdad es que esa es la intención de esta sesión final, que tengamos un intercambio de conocimientos y de opiniones con una persona invitada, un consejero, una consejera en funciones de un órgano electoral local. Y en esta ocasión nos permitimos invitar a la doctora María Pérez Cepeda para que nos acompañara en esta sesión. Si me lo permiten, voy a leer el currículum de nuestra invitada. La doctora María Pérez Cepeda es, bueno, es licenciada y maestra y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también cursó la especialidad en Derecho Notarial y Registral. Además, es maestra en Derecho Electoral por este lugar, por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella en septiembre de 2017 fue designada por el Consejo General del INE como consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en el cual ha estado en funciones. Además, fue presidenta provisional del dicho Consejo General, de tal Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, a partir de diciembre de 2021 y hasta hace muy pocos días. Fue directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana en tal instituto. Antes fue presidenta y comisionada secretaria de la entonces Comisión Estatal de Información Gubernamental en el Estado de Querétaro, ahora llamada Infocro. Ha sido abogada postulante en distintos despachos. Tiene publicaciones, por ejemplo, fue coordinadora del libro Costumbre y Tradición en los Sistemas Normativos Indígenas de Querétaro, coordinadora de la obra Desafíos de la Democracia Incluyente, coautora del Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, con la voz Democracia Incluyente, autora del texto Criterios acerca del derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas para la administración directa de recursos, publicado en el número 25 de nuestra revista de la Escuela Judicial, del Tribunal, denominada Justicia Electoral. La doctora Pérez Cepeda es una muy competente funcionaria pública, muy competente funcionaria electoral, que además reúne una serie de características que a mí me parecen importantes. Primero, que fue quien impulsó en su instituto electoral el tema de las elecciones por sistemas normativos, quien tomó la bandera de esto y empezó con el tema de documentar, lo que era lo que platicábamos hace un momento antes de iniciar las sesiones, y que es alguien que conjunta la experiencia operativa, porque fue directora ejecutiva de capacitación electoral y de educación cívica y capacitación electoral, con la experiencia directiva de haber sido o de ser consejera, incluso con la experiencia de haber presidido el consejo. Y otra cuestión que me parece muy importante, ella fue integrante y presidió, digamos, el órgano de transparencia en el estado de Querétaro, lo cual quiere decir que tiene una amplia experiencia en la integración y conducción de órganos colegiados, situación que, créanme, es bastante compleja. Y también y no solo en temas electorales, sino en un tema anexo que ustedes saben que es tan importante como es el del acceso a la información. Entonces, bueno, doctora, te agradezco mucho, desde luego en nombre de la Escuela Judicial Electoral, nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba García, desde luego en el propio, que nos acompañes en esta sesión, y bueno, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. No, al contrario, doctor Vado, la verdad es que es para mí un honor poder impartir esta charla con las personas pues que nos acompañan, y además un honor haber sido invitada por ti. Lo aprecio de verdad mucho, aunque nunca fuiste mi maestro, he aprendido muchísimo de ti, y de verdad te lo agradezco mucho. Y bueno, ya fuera de los cebollazos, te agradezco también la presentación. Yo les quiero platicar
digamos, dar un contexto. La charla de hoy es sobre los retos que enfrentamos los organismos públicos electorales locales. Y les quiero, pues la hice como en 3 partes, dar un contexto histórico de cómo surge el sistema nacional electoral que tenemos actualmente, y luego, bueno, pues cuáles son los retos, abordando 2 contextos: el contexto actual, el nacional, y el contexto ya propiamente de los retos que dentro de nuestras atribuciones y en ejercicio y dentro de nuestro funcionamiento, pues tenemos ya propiamente los institutos locales. Yo sé que mucho de lo que les voy a platicar ustedes lo conocen, ustedes lo saben, pero permítanme hacer este contexto. Tengo una presentación que quisiera compartirles, nada más déjenme aquí le busco donde, ya vi, en la flechita. Aquí está. Ya se está viendo por aquí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pero, a ver. Ok. Bueno. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a empezar entonces con, ya con nuestro tema. Como sabemos, bueno, pues el mayor logro de la consolidación de nuestra democracia, pues ha sido pues la construcción de las instituciones, de todo el entramado legal e institucional que nos ha permitido transitar hacia un sistema electoral confiable, ¿sí? Que garantice pues la transferencia pacífica del poder. Y esta transición pues no ha sido de un día para otro, ha sido una transición gradual. Se han ido atendiendo diferentes necesidades, diferentes preocupaciones de los partidos políticos, de la sociedad civil, y bueno, pues en este sentido, pues se han modificado en diversas ocasiones las normas y el marco jurídico que regula el sistema electoral mexicano. Una de estas reformas más relevantes tuvo que ver con la creación de las autoridades electorales autónomas, que, bueno, pues surgieron como respuesta a la incertidumbre que generaba que el gobierno fuera el encargado de organizar los comicios, ¿no? Entonces, bueno, esta es fue una gran reforma. Y bueno, en los últimos 45 años, a partir de la reforma de 1977, han habido 7 grandes reformas, producto del consenso entre las fuerzas políticas que han ido cambiando el rostro democrático de nuestro país. Dichas reformas, como lo decía, han permitido, pues, por una parte, atender la exigencia de pluralismo, la exigencia de acceso de partidos de oposición a las cámaras, y bueno, pues la representación legislativa de las diferentes formas de pensar y de la diferente ideología que existe en nuestro país a través de los partidos políticos. Otra etapa fue la regulación de todo lo que tenía que ver con la competencia electoral. Ya estaban los partidos representados en las cámaras, sin embargo, pues no había condiciones para que las elecciones fueran competitivas, por lo tanto, pues se tuvieron que establecer las reglas para que el partido en el poder no fuera el que llevara las de ganar en el proceso electoral, sea fuera que fuera, ¿no? La creación de las instituciones especializadas, autónomas, encargadas de dar confianza a la organización y los resultados de las elecciones, también fue una etapa importante en la construcción de todo este andamiaje. Y bueno, por último, ya en el año 2014, la edificación del Sistema Nacional de Elecciones, responsable pues de homologar la organización de los procesos electorales. Se decía que por una parte, los institutos electorales estaban cooptados por los gobiernos estatales, y por otra parte también se decía que no había la garantía del ejercicio de los derechos políticos electorales en todo el país de manera homóloga. Por eso se consideró en su momento necesario que fuera una autoridad nacional la que se encargara de designar a las personas que integran los órganos públicos electorales locales, e incluso también de removerlos en caso de que incurrieran en faltas graves en el ejercicio de la función electoral. Y bueno, pues desde luego también que esta autoridad nacional pues
tuviera algunas atribuciones al interior para la organización de las elecciones locales. Entonces, bueno, como antes de esta reforma, pues como sabemos estaba el IFE y estaban las 32 autoridades electorales, institutos electorales, comisiones, en las entidades federativas, y bueno, pues esta reforma de 2014 modifica sustancialmente este esquema institucional y bueno, pues se le confieren facultades al INE, no nada más en el tema de organizar algunos o de dictar algunos lineamientos para la organización de las elecciones locales, sino también se le otorgan otro tipo de facultades que en el principio, en el año 2014, cuando se implementó la reforma, pues de manera frecuente eran ejercidas, sobre todo la facultad de atracción, porque, bueno, pues existían diferentes leyes estatales en donde en algunas se establecía de alguna forma la garantía de los derechos políticos y en otras de otra. Entonces, el INE en ese primer proceso electoral, pues ejerció estas facultades especiales, tiene la facultad, como ustedes saben, de asumir directamente la realización de actividades de la función electoral, de delegarlas, lo cual no ha ocurrido hasta este momento, sino más bien en cuanto entra en vigor la reforma de 2014, el INE asume la capacitación electoral y no la ha delegado de nueva cuenta a los institutos electorales. Y esta facultad que sí ejerció bastante en este momento que yo les platicaba, cuando inicia la vigencia, se implementa la reforma de 2014, es la facultad de atracción. Por ejemplo, recuerdo en Querétaro no teníamos contemplada la casilla especial, ¿no? Entonces, estaba establecido que la instalación de las casillas tenía que ser específicamente en las secciones electorales y no había la posibilidad de que los electores en tránsito pudieran ejercer su voto a nivel local. Y el INE, bueno, pues hace en ejercicio de la facultad de atracción una interpretación en el sentido de que es necesario garantizar incluso a las personas que se encuentran en tránsito el ejercicio de sus derechos político-electorales y se establece como lineamiento general, incluso en contra de lo que establecía la propia ley local, que habría casillas especiales para poder garantizar este ejercicio del voto. En el principio, pues el gran reto fue la coordinación, ¿no? El coordinar con este nuevo modelo y esta nueva estructura institucional, pues el ajuste en cuanto a la coordinación y a la vinculación entre las autoridades electorales. Yo no estaba todavía en este instituto, pero me cuentan pues que eran bastante amigables las relaciones entre el INE y el IFE, aquí la Junta Local y el Instituto Electoral. Se ponían muy bien de acuerdo, cada quien instalaba su mesa directiva de casilla, se coordinaban muy bien, etcétera. Pero luego llegamos al matrimonio forzado. Entonces ahí pues ya vinieron algunos temas en donde pues la coordinación definitivamente, la casilla única, el manejo de la casilla, la capacitación de lo local que se dejaba un poco de lado y se capacitaba únicamente sobre la elección federal, fueron algunos de los temas que se presentaron en aquel momento, incluso la confusión en la casilla única por parte de los electores o de los funcionarios de la integración de los paquetes electorales, pues se dio con mucha frecuencia en ese proceso electoral 2014-2015, fue uno de los grandes retos, yo diría que están ya superados, o sea, este tema ya definitivamente fue un tema de ese momento, de ese proceso electoral, la implementación de la reforma, y después de este periodo de ajuste, pues ya vino la organización de diferentes procesos electorales y que estos ya no son tema, estos ya no son retos, esto ya es pasado, ya nos coordinamos bastante bien, nos hablamos bastante bien y bueno, pues nos vinculamos de una manera muy eficiente con el INE. Bueno, pues entonces podemos decir que
este periodo pues pasó y desde entonces pues se preguntan las personas, se preguntan los partidos, bueno, ¿funciona o no el sistema electoral nacional? Sistema electoral de elecciones, ¿no? El Sistema Nacional de Elecciones, perdón. Entonces, bueno, pues se hace una evaluación. ¿Cómo se han presentado las elecciones a partir de entonces? Pues se han llevado a cabo de manera ordenada, se han llevado, ha habido alternancia, este es un tema muy importante, ha habido alternancia desde la implementación del sistema, pues en muchos lugares, en Querétaro les he de decir que en ese proceso electoral de 2015 hubo alternancia en la gubernatura del estado y ha habido pues también alternancia en los ayuntamientos. Como les decía, es un tema ya un poco del pasado. Ahora bien, el tema que tenemos ahora, que yo les decía, como retos de los institutos electorales, primero, viendo la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, pues no podemos dejar de lado ese tema, si vamos a hablar de los retos de los institutos, ¿no? Se está socializando, se está debatiendo diversas iniciativas que pretenden reformar el sistema electoral mexicano. Se han presentado varias, me parece que son 49 iniciativas, pero una de ellas pues llama más la atención porque propone ajustes no nada más al tema de la conformación de las autoridades electorales, sino también al propio sistema electoral, al modelo de comunicación política. Hay otra iniciativa que propone la incorporación de la segunda vuelta electoral. Se tiene también que revisar el tema del financiamiento público para los partidos políticos. Hay iniciativas que proponen la implementación del voto electrónico, la conformación de gobiernos de coalición, etcétera. O sea, hay varios temas que se están socializando a través de estos parlamentos abiertos que se están llevando a cabo y pues estos temas como de consulta o asambleas que a través de las cuales se está pues haciendo el conocimiento de la ciudadanía, pues cuál es la propuesta que se está impulsando por parte del Ejecutivo sobre todo. Entonces, bueno, pues vemos que esta propuesta implica, como les decía, un cambio sustancial al sistema electoral y la creación de una sola autoridad administrativa electoral encargada de organizar las elecciones federales y las elecciones locales. Perdón, María, ¿me permites un comentario técnico nada más? Sí, claro. Mira, en la parte baja de tu presentación de PowerPoint hay un icono como un libro así abierto. Ajá. Si le picas ahí, se va a ver mejor todavía la presentación. Ah, perfecto. Ok. Un libro abierto. Así como de 2 hojitas. Ya. Exactamente. No, perdón. No, al contrario, muchas gracias. No, excelente. Mil gracias, Vado. Bueno, ¿de qué hablamos cuando se habla de la modificación del sistema electoral? Como ustedes saben, el sistema electoral pues, es un conjunto de reglas que estipula el procedimiento por el cual los electores votan y los votos se convierten en escaños. En el caso de los miembros del Poder Legislativo o en cargos de gobierno, en los casos de elección del Poder Ejecutivo. El sistema electoral pues se compone entonces por circunscripciones electorales, que es el ámbito territorial donde se lleva a cabo la elección, el número de demarcaciones que la componen, el número de escaños, etc. Las formas de candidatura y las formas de votación, listas cerradas, listas bloqueadas, etcétera, listas abiertas. Las formas de conversión de los votos en escaños, de mayoría y de representación proporcional. Como ustedes saben, en México nuestro sistema es mixto, preponderantemente mayoritario, y bueno, pues los umbrales o las barreras legales que se establecen en el propio sistema para que pues se acceda a los escaños. Por ejemplo, en nuestro caso, pues ningún partido puede tener más de 300 escaños por ambos principios y ningún partido puede tener sobre representación de más de 8 puntos porcentuales. Una de las iniciativas busca precisamente hacer una modificación sustancial en este sistema, al sistema electoral, llevándolo al sistema mixto que tenemos ahora, al sistema puramente proporcional, a través del cual pues se busca que los representantes sea por medio
la elección de los representantes sean por medio de listas. Entonces, pues se pretende, como ustedes saben, reducir el número de diputados en la Cámara, que se establece el principio de paridad y alternancia de género en cada periodo electivo, y bueno, pues se sigue manteniendo el umbral mínimo de 3% para acceder a la asignación de diputados y de diputadas. En cuanto a la conformación del Senado, también se pretende una reducción, y en los ayuntamientos también se pretende, y en los estados también se pretenden algunas modificaciones. Se establece el tamaño de los congresos de los estados, y en los ayuntamientos también se establece un sistema para que pues se reduzca el tamaño de los cabildos, de los ayuntamientos. En cuanto a la autoridad electoral, uno de los grandes temas propuestos es la creación de una nueva autoridad administrativa nacional que llevaría a la extinción de las autoridades electorales locales y nuevas competencias para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sobre este tema, pues hay que recordar que, pues lo que les decía al principio, ¿no? A través de los años se han afianzado los procesos en las instituciones electorales. El andamiaje institucional ha llevado un proceso de afianzamiento, un proceso de adquirir la experiencia necesaria para que la organización de los procesos electorales nos salga bien. Entonces, esto pues se pretende dejar atrás y crear una nueva autoridad que centralizaría la toma de decisiones en cuanto a la organización de los procesos electorales, no nada más federal, sino también locales. Bueno, pues este es el contexto. ¿Qué les diría yo? Pues trabajo en un instituto electoral, soy ciudadana, he ejercido mis derechos político-electorales, veo de dentro y veo lo que hacen los institutos electorales, veo el sistema electoral y veo las condiciones actuales en las que se encuentra nuestro sistema electoral y la conformación de nuestros órganos de decisión, de nuestros poderes legislativos, de nuestros ayuntamientos. Y bueno, pues yo les diría, las instituciones y el sistema electoral funciona y lo ha hecho con eficiencia, ¿no? No se acusa de que no se haya realizado alguna elección por causa de que una autoridad local no realizó alguna actividad. Debemos considerar que el desaparecer a las instituciones electorales pues tiene varias implicaciones, no nada más es el centralizar las decisiones en cuanto a la organización de los procesos electorales, sino que también implica pues que se dejen de lado los contextos sociales en cada una de las entidades federativas, en un país que no es igual, o sea, en un país en donde el norte es diferente del centro y del sur, en un país en el que pues sabemos que tenemos un mosaico de contexto, en cuanto al contexto social, en cuanto a la cultura y en cuanto a las necesidades y a las realidades diferentes. Entonces, bueno, pues eliminar a las autoridades administrativas electorales en las entidades federativas no nada más incidiría en la organización de los procesos electorales, sino que, como ustedes saben, pues no nada más organizamos elecciones. En el tema de la educación cívica tenemos una cercanía con en nuestro estado, con los ayuntamientos, en las escuelas, con los profesionistas, etcétera. En el tema de democracia participativa también, pues somos, como lo dice bien la consejera Caro del Ángel, las instituciones que brindan la democracia de proximidad a la ciudadanía, ¿no? Bueno, y eso es principalmente lo que se estaría perdiendo. Y bueno, además del tema pues un retroceso en el fortalecimiento del federalismo, un retroceso, por lo menos un retroceso en este tema es el que se estaría presentando. Ahora bien, en el contexto actual, entonces, ¿cuáles son los retos? Vemos dos grandes rubros, ¿no? Por una parte,
pues los retos propios que tiene que enfrentar un sistema democrático, que son la desconfianza en el entramado institucional, ojo, no nada más en el entramado electoral, que ahí pasa otra cosa realmente, la desafección de la política por parte de la ciudadanía y un tema importante que, pues que no es nada más tema de un reto que tenga que enfrentar o que atender los institutos electorales, sino que es un tema propio que puede poner en riesgo el propio sistema democrático, es el tema de seguridad nacional. Y por otra parte, pues de manera particular, los órganos electorales tienen retos como visibilizar que el sistema electoral funciona y el debilitamiento institucional, la implementación de mecanismos tecnológicos y lograr pues una democracia incluyente, generando acciones en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad. Voy a explicar cada uno de estos apartados que les he presentado. Por una parte, el tema de la desconfianza en las instituciones. Las instituciones con las que contamos, pues los niveles de confianza en ellas, pues son reflejo de nuestra historia política, de nuestra historia social, de la historia incluso económica de la nación, ¿no? Y también, pues, de la capacidad de las propias instituciones de dar respuesta a las ciudadanas y a los ciudadanos. Sin embargo, cuando se habla de confianza en el entramado institucional, no nos referimos solamente a las instituciones que tienen, digamos, tareas en materia electoral o las instituciones electorales, es decir, no hablamos nada más del INE, de los OPLES o de los tribunales, del Tribunal Electoral o de los tribunales locales, sino de todas las instituciones del Estado. Y así lo podemos ver con diversos, yéndonos, digamos, a encuestas o a informes en donde se recoge pues el sentir de la población, de la ciudadanía a nivel de Latinoamérica, y después, bueno, voy a presentar algunas gráficas ya del caso de México específicamente, vamos a ver que se replica este grado de confianza y este grado de desconfianza, pero vamos a ver en dónde se colocan las autoridades electorales. Vemos aquí en esta gráfica del informe Latinobarómetro 2020, que ustedes saben que pues, se realiza una encuesta a los 18 países, entre ellos de Latinoamérica, entre ellos México. El nivel de confianza de las instituciones, incluyendo la Iglesia, pues ahí lo pueden ver. Hablamos de la Iglesia como la institución que tiene más confianza de la ciudadanía, las Fuerzas Armadas, la policía, y despuésito el presidente se encuentra la institución electoral del país, antes que el gobierno, antes que el Poder Judicial, antes que los congresos y antes que los partidos políticos. Es decir, sí hay una desconfianza institucional, pero no específica de las instituciones electorales. Las instituciones electorales gozan de la confianza de la ciudadanía antes que otras instituciones del propio Estado, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental de 2021 que realizó el INEGI, en el cual hago un comparativo ahora del nivel de confianza que se tenía en el año 2019 respecto de diversas instituciones del Estado. Y bueno, pues vemos aquí los niveles de confianza, podemos ver que los institutos electorales en el año 2019 gozaban del 47.8% de respaldo de la ciudadanía. Digamos, no es un aplastante respaldo, pero sí se ve, es la confianza que se tiene en las instituciones electorales es mucho más amplia que la que tienen, como les decía, otras instituciones. Y esta confianza, contrario a lo que se plantea en algunos discursos, ha crecido. Esta encuesta que les decía, los resultados del año 2021 nos dejan ver que los institutos electorales crecieron en cuanto al respaldo, en cuanto a la confianza de la ciudadanía al 53.1%. Entonces, ¿qué tanto realmente la gente considera que existe fraude en las elecciones, que los institutos no hacen bien su tarea, que los resultados que están
dando del proceso electoral no son los que realmente la ciudadanía reflejó en las urnas, porque finalmente, pues como ustedes saben, la confianza en las instituciones electorales se basa en que las elecciones las hacemos todas y todos. O sea, las elecciones no las hacen los 50 ciudadanos que trabajamos en el Instituto Electoral. Las elecciones las hacemos, pues, las 20 y tantas mil personas que, incluidas nuestras vecinas, nuestros vecinos, pues nos ponemos a trabajar para que el día de la jornada electoral podamos ir a una mesa directiva de casilla a expresar, no al Instituto Electoral, no a un partido político, no al gobierno, sino a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, pues cuál es nuestra voluntad a través de nuestro voto, y ellos son quienes cuentan el voto y quienes pues le imprimen esta confianza a los resultados. Entonces, bueno, pues aquí, como lo decía, el crecimiento en el nivel de confianza en las instituciones electorales, pues ahí lo podemos ver reflejado en una encuesta de una institución que goza de la confianza también de las mexicanas y los mexicanos, que es el INEGI, ¿no? Ya no hablamos aquí de Latinobarómetro, ya hablamos de una institución mexicana. Bueno, aquí, como vemos, el gobierno federal goza, desde luego, de un importante respaldo de la ciudadanía, y despuésito del gobierno federal, pues, están los institutos electorales. ¿Qué tan fácil es revertirle esta confianza en los institutos electorales? Creo que aquí está el tema, ¿no? En este contexto que les platicaba, se ha venido trabajando durante, pues, por lo menos un cuarto de siglo, un poquito más, en trabajar justamente la confianza de la ciudadanía. ¿Y qué tan fácil se puede perder esto? ¿Sí? Es un tema que, imagínense ustedes, cuando ustedes confían en una persona, de repente le pierden la confianza, ¿qué tan rápido vuelven a confiar en esta persona? Pues no es tan fácil, ¿no? Y cuando se está manejando un discurso que digamos, parte de la desconfianza, pues se está manejando que existen los fraudes, vamos a terminar con los fraudes, hay contubernio, etcétera, pues esto definitivamente impacta en la confianza de la ciudadanía. Y bueno, pues me parece que el primer reto que tendremos que enfrentar los institutos electorales será ir a la elección de 2024 con pues la merma en la confianza que se haya podido dar en este contexto del debate o de la discusión de las reformas electorales. Otro tema, pasamos al tema de un tema que tampoco es propiamente de los institutos electorales, sino un tema también que tiene que ver con pues el sistema democrático. A la ciudadanía le gusta vivir en democracia, se siente satisfecho en su mayoría, no estamos hablando de la totalidad de las personas, pero bueno, vemos también la encuesta nacional de cultura cívica del INEGI del 2020 nos deja ver que hay respaldo, a la gente le gusta vivir en democracia, se siente satisfecha, digamos, medianamente. Sabemos que hay muchas insatisfacciones, pero bueno, de manera mayoritaria sí hay un respaldo hacia el sistema democrático. Y bueno, pues se prefiere incluso vivir en un sistema democrático que en algún otro sistema. Entonces, nos gusta vivir en democracia, pero ¿qué es lo que pasa? Que no nos gusta participar. O sea, nos gusta, sí, las libertades, nos gusta ejercer nuestro voto, todavía la mayoría de la ciudadanía en los procesos federales, sobre todo en los procesos concurrentes, acude a votar, pero el vivir día a día, la democracia, como ustedes saben, no es nada más el proceso electoral y nos vemos en 3 años, ¿no? La democracia se vive día con día. Entonces, es ahí en donde existe esta apatía, este desapego, esa desafección por el asumir la responsabilidad de vivir la democracia día con día y de tomar decisiones, pues, que nos participar en las decisiones que nos puedan afectar o que nos puedan importar o que nos puedan involucrar, ¿no? Entonces, aquí es lo que estamos viendo. ¿Por qué la gente no participa? Pues porque en principio, pues a veces no tiene tiempo, a veces hay que participar en domingo
y es el día de mi descanso, yo trabajo toda la semana, la verdad es que estoy muy cansado, prefiero echarle ahí una chañarita a la casa, este es mi día del aseo, entonces siempre hay temas por los cuales no tenemos tiempo para involucrarnos en los asuntos de nuestra comunidad, de nuestra colonia, de nuestro ayuntamiento, de nuestra delegación. Otras personas porque no saben cómo participar, no saben, les gustaría participar, pero se quedan con las ganas porque no saben cuáles son los mecanismos, cuáles son las vías, entonces también es una parte importante y ahí sí los institutos electorales tenemos mucha tarea que hacer. Ese reto lo voy a abordar más adelante. Otras personas, de plano, si no les gusta, no les interesa, no quieren saber nada, ya tienen muchos problemas en su vida diaria como para tratar de resolver otro tipo de problemas y mejor que lo resuelvan quienes estén interesados en hacerlo. Otras dicen que pues por desconfianza, ¿para qué participo si no me toman en cuenta? ¿Para qué no sirve de nada participar? No, pues hay que hacer un montón de trámites, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas son las razones, sí nos gusta la democracia, pero encontramos muchas razones para no participar en los procesos democráticos. A partir de estas cifras, pues el reto, como les decía, de las instituciones electorales, pues ahí lo vemos muy claro, es acercar a la ciudadanía el conocimiento de las diferentes formas de participación y pues lograr el involucramiento cotidiano en los asuntos públicos. Entonces, esta parte también de falta de afecto, de falta de interés por participar, pues también es un obstáculo que enfrentan las instituciones electorales, que no solamente es un tema de las instituciones electorales, ya lo veremos más adelante, también están encargados los partidos políticos son las instituciones también encargadas de fomentar la participación de la ciudadanía. Y bueno, pues desde luego también este reto también incumbe al Estado mismo, las instituciones, otras instituciones del Estado y pues desde luego a la familia, ¿no? Si no involucramos, si no le enseñamos a los chicos, a las chicas, que desde pequeños es importante que se escuche su opinión, es importante que participen, que se informen para participar, pues de repente de un día para otro, pues ya eres adulto, ya te toca participar, ya ve a tomar decisiones, pero pues no hay previo un aprendizaje y pues por lo mismo no es algo que se realice de manera cotidiana. Otro tema que les decía, parte del contexto que enfrenta como reto el propio sistema democrático, pues es el tema de seguridad nacional. Y bueno, pues desde luego, eso es un reto también para los institutos electorales porque, bueno, lo vamos a ver acá. Las modalidades, como sabemos, esto no es ajeno a nadie, las modalidades de la Comisión de los Delitos, pues han preocupado a la ciudadanía y no nada más se han quedado como en los espacios de opinión pública, en los espacios de la vida del día a día, sino que también ya han trascendido definitivamente a la agenda política. Entonces, la violencia y la inseguridad, pues, es un tema fundamental que nos preocupa como habitantes de este país. Este tema se ha trasladado, como les decía, a las elecciones, a través de la intromisión del crimen organizado en las campañas electorales, en la decisión incluso de las candidaturas, en el asesinato también de candidaturas, ya lo hemos vivido, no en el último proceso, sino desde antes. El tema también de la violencia de género, pues que ha venido incrementándose, también es un tema pues de seguridad que pues trasciende al ámbito electoral. Ya existe también la violencia política en razón de género. Y bueno, pues el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas también es un tema pues, que nos preocupa, ¿no? En las elecciones de 2018 y en las de 2021 hubo pues este elemento común que se veía muy esporádicamente, pero que ya pasó a ser pues parte de los noticiarios de la noche, digamos que daban cuenta de en 2018 145 asesinatos por violencia electoral, únicamente refiriéndome a
pues personas que participaban como candidatos o precandidatos en las elecciones. Y en 2021 se cuentan 88 personas, ¿sí? Asociadas, independientemente de otro tipo de delitos. Estamos hablando aquí nada más de asesinatos, incluyendo, digamos, como les decía, independientemente de otro tipo de delitos que se cometen también en el contexto de del proceso electoral. Bueno, pues las elecciones no nada más lo que tiene que ver con Creo que se quedó congelada la expositora, ¿verdad? ¿Sí? A ver, vamos a esperar Sí, doctor, así es. vamos a esperar un momentito a ver si regresa. Si no, ahorita le escribo, ¿no? Ya sabemos que la tecnología luego no tiene palabra de honor. A ver, déjenme escribir aquí. A ver, Mari, te quedaste congelada. Si quieres, sal e ingresa de nuevo. Por favor. Que nunca se nos olvide el por favor y le gracias, ¿verdad? Bueno, ya le escribí. Esperamos un momentito ahorita que regrese. Sí, dice que se le fue la conexión y que ahorita lo arregla. Ahí está ya. Ya, gracias, es que No, ¿de qué, María? Así nos pasa. el internet Luego no pasa que tiene, empezamos a proyectar y nos bota también, entonces así sí, es. el internet no tiene palabra de amor, ¿verdad? No. Bueno, pues hablaba de la dificultad que es organizar un proceso electoral en un contexto de violencia y hablaba también de pues cómo se pierde la libertad y la autenticidad del propio proceso comicial, ¿no? Entonces, bueno, para frenar a los grupos criminales, pues se ha buscado algunas estrategias pues para que no influyan políticamente cooptando aspirantes a los cargos de elección popular o creando contextos que limiten la libertad y la autenticidad de los procesos electorales. Entonces, bueno, pues, ¿qué es muy importante aquí para frenar esta situación? Pues que exista primero coordinación, que los tres órdenes de gobierno pues se hablen, se coordinen, se pongan de acuerdo, no nada más entre ellos, sino también con las instituciones electorales y con los partidos políticos. Aquí es una tarea en la que tienen que intervenir muchas instituciones. Se les debe de pedir a los partidos políticos, bueno, deben de cumplir los candidatos los requisitos que se establecen. Se debe evitar el registro de candidatos vinculados a la delincuencia, debería de existir alguna confronta, algún estilo de revisión de que estos candidatos no estén vinculados al crimen organizado y desde luego, pues, que coadyuven al blindaje electoral y se coordinen las autoridades, que se atiendan las necesidades de protección de los aspirantes, de los precandidatos y de los candidatos, y bueno, pues como lo decía, la necesaria coordinación y la necesaria, ahí se dejó de compartir la pantalla, pero ya voy, comunicación entre las instituciones. Bueno, sin embargo, como lo platicaba ya, no es el anterior el primer proceso electoral en el que se llevan a cabo la organización de elecciones en un contexto de inseguridad. Sin embargo, ha sido las menos, o sea, las casillas que no se han logrado instalar por el contexto de violencia, o los paquetes electorales que no se han logrado entregar a los presidentes porque haya un contexto que lo impida. Hasta este momento esa parte se ha logrado pues garantizar y bueno, pues esperemos que ese no sea pues un tema que lo vaya impidiendo de manera gradual, sino que es un desafío que se tiene que afrontar, no nada más por parte de las instituciones electorales, como lo decía, un tema que nos compete a todos.
Por otra parte, pues tenemos el debilitamiento institucional, este contexto que les decía, que tiene que ver con la situación que estamos viviendo actualmente. Los organismos públicos locales nos encontramos ante un contexto de debilitamiento institucional, ante un contexto en el cual nuestra autonomía constitucional pues se ve afectada. Nosotros como órganos autónomos tenemos que gozar de autonomía, esta autonomía tiene que gozarse tanto para en nuestro funcionamiento y de manera financiera, pues también pues para poder ejercer todas nuestras atribuciones sin injerencia de ningún factor externo y pues para poder dotar de la garantía de independencia en nuestras decisiones. Entonces, bueno, la autonomía, como les decía, tiene que ver en el ámbito, o sea, es en el ámbito financiero y en el ámbito funcional. Aquí hay un tema muy importante que tiene que ver con este debilitamiento de las instituciones. En el tema de la autonomía financiera, pues sabemos que los presupuestos son aprobados a nivel federal pues por la Cámara de Diputados y a nivel de las entidades federativas por los congresos locales. Y bueno, pues nosotros como institutos, el INE, presentan un proyecto de presupuesto y bueno, pues este es aprobado, ajustado, modificado, respetado o no por la Cámara de Diputados. Entonces, podría entenderse que esta actividad de ajustar el presupuesto, pues podría ser una actividad que se realice de manera arbitraria, que no atienda a criterios de objetividad, de racionalidad, que no garantice finalmente el óptimo funcionamiento de las instituciones. Este debilitamiento financiero de las instituciones electorales, pues también me parece que hemos sido testigos todos y todas, pues del tema del presupuesto del INE, del tema del presupuesto de algunos otros institutos electorales. Y bueno, pues ese es un tema de preocupación definitivamente en el ámbito electoral y bueno, pues tendría que serlo en el ámbito nacional. Como les decía, de julio a diciembre nosotros preparamos nuestro presupuesto, lo presentamos y bueno, pues a pesar de ello, en el ejercicio presupuestal de este año, pues se vivió una reducción significativa de los presupuestos que fueron autorizados a los institutos electorales. Aquí se pueden ver los porcentajes de reducción que tuvieron algunos, en su mayoría, casi todos los institutos electorales, algunos con proceso electoral y que, bueno, pues vieron incluso en peligro la posibilidad de cumplir con sus atribuciones, atribuciones constitucionales para garantizar la organización de las elecciones. Como se puede ver ahí, pues hay ciertos institutos que, digamos, incluso actualmente ya no pueden operar, ahorita lo vamos a ver. 7 institutos no sufrieron reducción a su financiamiento, mientras 25 sí tuvieron en mayor o menor medida que afrontar pues problemas para atender sus necesidades operativas. Este es un estudio que hizo el INE y que pues está preocupado por esta situación. Por ejemplo, en Colima, nos ha dicho la presidenta, lo ha manifestado, la falta de presupuesto nos va a hacer que ya no se puedan cubrir a partir de julio, pues los salarios, la luz, el teléfono, digamos los gastos indispensables y bueno, pues cómo vamos a garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales si no podemos pagar la luz, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar y a difundir los mecanismos de participación ciudadana si no podemos funcionar? Un caso que hemos conocido, pues desafortunadamente todas y todos, es el caso de la Ciudad de México. También el Instituto Electoral de la Ciudad de México sufrió un recorte presupuestal. Y bueno, no nada más un recorte presupuestal, sino también fue, digamos, en el ámbito de su autonomía funcional, ha sido mermada su capacidad de acuerdo a las modificaciones que se hicieron tanto a
pues al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales a nivel de la Ciudad de México, perdón, cortándole incluso alguna parte de su estructura. Entonces no nada más es un debilitamiento financiero, sino un debilitamiento funcional. Ahí el instituto pues está acudiendo a las autoridades jurisdiccionales pues para que se determine esta situación. Entonces, bueno, definitivamente pues sí se busca que haya un ahorro. La democracia, se ha dicho, es costosa, la democracia mexicana es costosa, pero justamente el costo de nuestro sistema electoral, pues atiende justamente a la sobreregulación, por una parte, a la cantidad de candados que, derivados de la desconfianza, se han tenido que incorporar al sistema electoral. Decían por ahí que votamos en un billete, o sea, votamos realmente en papel moneda. Son tantos los candados de seguridad que se tienen que poner a las boletas, que pues obviamente se eleva el costo. No está contemplada la votación electrónica, lo cual podría hacer pues que se redujera el costo de las elecciones. ¿Por qué? Porque no se tiene confianza en los sistemas electrónicos para votar. Sí lo hacemos en nuestra vida cotidiana, en muchos otros temas. Por ejemplo, en nuestra banca electrónica confiamos en otras decisiones, pero bueno, en la votación ahí sí no se tiene todavía ese respaldo a los sistemas. Bueno, en cuanto a la evaluación del sistema electoral mexicano, pues desde luego hay muchos temas que se pueden mejorar definitivamente. O sea, estos temas que platicábamos, se tiene que avanzar y se tiene que mejorar. Tenemos muchas áreas de oportunidad, no es que todo sea la panacea, pero funciona, ¿no? Actualmente lo que podemos decir es funciona. Lo ha demostrado de manera objetiva con un tema muy sencillo, que es se ha logrado o ha generado las condiciones para que exista alternancia en el poder. Entonces, si el sistema electoral no funcionara, pues lo veríamos ahí reflejado, ¿no? En que seguirían gobernando pues los mismos partidos, y no habría la posibilidad, porque no hay competencia, porque no hay condiciones, porque el órgano no es imparcial, etcétera. Pero pues los datos nos cuentan otra historia. Y pues ha habido alternancia en el poder. Se han renovado en 2 ocasiones, por lo menos, los congresos estatales, se han electo gubernaturas en todos los estados. Por ejemplo, en Querétaro hemos tenido más del 61% de alternancia en los ayuntamientos. O sea, realmente no, sí, este es un elemento objetivo, y bueno, pues me parece que las condiciones de competitividad, pues lo han podido, y de independencia, como lo decía, de los órganos autónomos, pues lo han podido generar, ¿no? Y pues desde luego, por supuesto, pues las opciones para la ciudadanía, quien es finalmente quien decide pues esta alternancia. Otro de los retos, bueno, les decía de demostrar que existe, que sirve el sistema electoral. Bueno, pues esto me parece que se está tratando de hacer, y bueno, se está tratando de hacer no nada más en el Parlamento abierto, sino en el continuar día con día, organizando elecciones como los fueron las de este año, en donde pues no hubo mayor queja hacia los institutos electorales que tuvieron elecciones en sus gubernaturas. Y bueno, pues todas las elecciones pues fueron bien organizadas, salieron bien, y no hubo algún señalamiento para decir el sistema no funciona o los soples no funcionan, ¿no? Y bueno, para cerrar ya mi intervención, un gran reto que tenemos, desde luego, es garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. Una democracia que no incluye a todos los grupos sociales en su estructura, pues no puede preciarse de ser una democracia. Entonces, para garantizar la participación política y la representación efectiva de todos los grupos de la sociedad,
Estamos hablando de personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas indígenas, personas de la diversidad sexual, personas adultas mayores, personas jóvenes, personas migrantes, etcétera, ¿no? Entonces, ese sí es un tema muy importante, es un tema que nos atañe como institutos electorales y que tenemos que ver la forma en la que garanticemos que puedan ser designados candidatos y candidatas y que puedan ocupar o integrar pues los cargos de elección popular, no nada más ser candidatos, sino que también puedan incorporarse a integrar en los congresos estatales o los ayuntamientos. Para esto, pues, hay retos importantes que antes de, digamos, también, bueno, no antes, pero también tenemos que hacer, que los hacemos a través de la educación cívica. Tenemos que trabajar en la difusión de los valores democráticos, tenemos que trabajar en la difusión del valor al respeto, a la no discriminación, vencer los estereotipos, eliminar las actitudes discriminatorias de la sociedad. Pero bueno, pues esto es un tema cultural, es un tema que también involucra no nada más a los institutos electorales, sino también a otras instituciones del Estado, como las instituciones educativas y desde luego también a la familia, de nueva cuenta. Y bueno, pues ya por nuestra parte, pues implementar las acciones afirmativas o proponer en quienes tengamos facultad de iniciativa de reforma de ley, pues proponer a los congresos estatales pues la incorporación de fórmulas que permitan que estas personas que están en situación de vulnerabilidad puedan pues ser votadas, ¿sí? Otro reto, como lo decía también, va de la mano de la posibilidad de que se implementen los mecanismos tecnológicos como el voto electrónico a través de Internet o mediante la urna electrónica. No hay que olvidar que antes de la reforma de 2014 algunos estados ya empleaban estos mecanismos en las elecciones constitucionales, el caso de Coahuila, el caso de Jalisco, ya hacían algunas elecciones a través de las urnas electrónicas. El caso de la Ciudad de México, el voto chilango, el voto de los residentes en el extranjero se hacía a través de Internet. Bueno, esto se recuperó por parte de la legislación actual, la posibilidad. Sin embargo, se han piloteado apenas algunas elecciones con urna electrónica, pero pues hay que avanzar para que esto ayude a eficientar los recursos, el uso de los recursos en los procesos electorales y bueno, pues que también sin eliminar la votación en papel, sin eliminar los centros de votación, porque pues también se tiene que tener en cuenta que no toda la población tiene la posibilidad de votar por internet o de hacerlo a través de sistemas electrónicos, porque también no hay la conectividad en todo el país, etcétera, por las circunstancias particulares, pero bueno, la gran mayoría creo que sí podríamos transitar a el mecanismo de votación. Y por último, pues el tema que ya les comentaba y les adelantaba desde el inicio, el tema de el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana, pues como forma de apropiarnos como ciudadanas y ciudadanos del espacio público, es otro de los retos que tenemos los institutos electorales. Primero la difusión, o sea, la gente pues sí no conoce bien qué mecanismos existen, cómo funcionan, y bueno, pues para los institutos desde luego es un reto también la implementación de estos y pues lograr también la participación ciudadana, ¿no? El involucrar a la ciudadanía para que participe. Algunos mecanismos de participación ciudadana están regulados en las leyes estatales, algunos falta de regularse en la legislación secundaria, algunos se llevan a cabo sin estar regulados, como parte de la voluntad política de algunos actores, pues por acercar a la ciudadanía la toma de decisiones y pues a través de otro mecanismo, otros instrumentos, pues se coordinan con las autoridades electorales para llevar a cabo estas actividades. Y bueno, pues no hay que olvidar que los institutos electorales somos generadores también o promotores de una parte de esta participación democrática, ¿no?
Participamos también en su mayoría en la atención de algunos temas que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas, cosa que pues hasta últimas fechas ha involucrado a los institutos el tema de la organización de las consultas indígenas para la decisión de quiénes serán sus autoridades o sus representantes, el tema también de por ejemplo, este tema de sistematizar cómo se organizan las autoridades, las comunidades indígenas, pues para poder tener una radiografía de cuál es su sistema electoral y poder ayudarlos a organizarse en sus procesos internos de selección de autoridades. Entonces, bueno, pues esos son básicamente ya para no abundar más en este tema, ya lo habíamos platicado de alguna manera. Estos son los retos que yo quisiera pues compartirles, los retos que se ven en cuanto pues a lo que tienen que afrontar los institutos electorales, ¿no? Cuestiones que nos competen directamente a nosotros y cuestiones que están pues en el ambiente y que que son temas de actualidad y que pues de alguna forma también nos involucran, no nada más como instituto, sino también como ciudadanas y ciudadanos. Y bueno, pues hasta aquí dejaría la presentación, la plática, y estaría ya a la disposición de todas y todos ustedes, pues por si hubiera algún comentario. Mari, muchas gracias por tu amable y sistemática y completa exposición. Pasaríamos entonces con tu indicación a las preguntas, comentarios y reflexiones que quieran hacer las y los estudiantes. Yo te sugeriría que tú misma controlaras el orden, que te fueran levantando la manita electrónica para que tú misma lo administres, si te parece. Con todo gusto. No sé si tengo a todos en el monitor, en la pantalla, pero si no, ahí, si me avisan también, si me ayudan quien quiera hacer uso de la voz, con todo gusto. No te aparecen todos, pero cuando te levanten la manita, te va a aparecer ahí directamente. Por ejemplo, ya está ahí José Hernández. José, ya ve aquí el letra. Sí, muchas gracias. Adelante, José. Buen día, doctora. Buenos días. Mire, sí habló sobre la inclusión de los pueblos originarios, pero ¿qué con del voto de los residentes en el extranjero, sobre todo en los estatales, ¿no? ¿Cómo va la organización, todo eso, ¿no? Sí. Hay algunos institutos, hay algunas leyes estatales que contemplan el diputado migrante, el regidor migrante, o sea, digamos, ya está contemplada la figura, la forma de participación de esos grupos en situación de vulnerabilidad. Y es un reto también para los institutos, para los demás institutos electorales. Recuerdo muy bien que cuando el Tribunal Electoral estuvo resolviendo los juicios para la protección de los derechos político-electorales de diferentes grupos, le ordenó al INE también, porque lo habían dejado de lado, emitir acciones afirmativas para atender a la población migrante, y le ordenó que también estableciera alguna acción afirmativa para atenderlos. En Querétaro no tuvimos, yo platicaré el caso de Querétaro, no tuvimos en realidad ningún juicio para la protección de los derechos político-electorales para poder, para la implementación de alguna acción afirmativa. Sin embargo, sí la emitimos. La emitimos en el sentido de que los partidos políticos tuviesen la obligación de postular a personas de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad dentro de mayoría o de representación proporcional, ¿sí? Tanto para el Congreso, en las diputaciones y en la integración de los ayuntamientos. No terminamos, digamos, con garantizar la integración, sobre todo en el Congreso, sí de la cuota indígena. Sí hay un integrante ya en el Congreso y de manera permanente lo habrá en el Congreso de Querétaro de una persona indígena, pero no así de alguno de los demás grupos. O sea, los demás los dejamos como nada más la obligación de postulación. Es todo un tema, la verdad es que
tenemos que trabajar, justo estamos nosotros ahorita trabajando en la iniciativa de reforma a la ley electoral y estamos viendo de qué manera atendemos la posibilidad de que pues puedan llegar otros grupos en situación de vulnerabilidad a integrar el Congreso, pero no podemos pensar en que a cada grupo le toca una pluri, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o sea, no nos alcanzan las pluris para poder decidir o definir, pues una para las personas adultas mayores, una para las personas jóvenes, una para los migrantes, una para las personas con discapacidad, una para la comunidad LGTBI. O sea, realmente, por una parte tenemos ese reto, o sea, sí tenemos pensado las regidurías migrantes, o sea, queremos implementar la regiduría migrante. Hay en algunos municipios de Querétaro una importante población migrante. Tenemos que ver la forma en la que garanticemos que en los cabildos haya regidoras y regidores migrantes que sepan lo que es vivir allá, que sepan lo que es también la necesidad de participar aquí, porque muchas veces se piensa que se van y nada más pues mandan las remesas y se dejan de interesar en los asuntos pues de las comunidades, ¿no? Pero no necesariamente es así, pues viven acá sus familias, tienen acá sus intereses, entonces siempre existe este interés. Estamos nosotros trabajando con la Universidad Autónoma de Querétaro para tener un estudio, porque tenemos datos cuantitativos de los grupos de situación de vulnerabilidad en Querétaro, pero también este estudio nos va a otorgar datos cuantitativos. ¿Qué tanta representación hay? ¿Qué tanto la ciudadanía votaría por una persona de un grupo en situación de vulnerabilidad? ¿Qué tanto te sientes representado? O sea, estamos haciendo todo un análisis para poder tomar la mejor decisión y garantizar pues la incorporación de estas personas, no nada más de las personas migrantes, sino también de los pertenecientes a otros grupos. Estamos en este proceso y sí, definitivamente lo tenemos que hacer. No creo que nos alcance a manera de cuota por grupo, pero bueno, tenemos que ver la mejor manera para poder cumplir las expectativas también de esta buena parte de la sociedad. Gracias, doctora. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos a Abel Vargas. Adelante, Abel. Gracias, doctora, muy amable. Pues está muy interesante la exposición. Yo quisiera preguntarle, cuando usted hablaba de la afectación a la autonomía, aparte de la financiera, ¿qué otro tipo de afectación ha sufrido o han sufrido los OPLES, o en el caso del suyo, y si usted ha sufrido alguna presión política? Eso sería una. La segunda sería ahorita que nos hablaba sobre la reforma en la cual se pretende hacer federal el sistema electoral. Esta reforma que se propone no sería contrario al espíritu del artículo 41 constitucional, que establece que los estados son libres y soberanos en cuanto a su régimen interior. Y por último, quisiera preguntarle qué porcentaje de la gente identifica a su OPLE en comparación con el INE. Gracias, doctora. Muchas gracias. A ver, son varias preguntas y en principio, si debilitas financieramente una institución, automáticamente la debilitas en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Entonces, pues es una consecuencia necesaria. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues así se ha procedido como lo decíamos, en 25 estados casi, 24 por ahí, a no otorgar el presupuesto necesario y suficiente a los institutos electorales para que puedan cumplir con sus funciones y sus atribuciones. Entonces, tiene que ver, es una consecuencia real, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué vaya a pasar, realmente es una incertidumbre.
En Querétaro no es nuestro caso, debo reconocerlo, no es el caso de Querétaro. En Querétaro tenemos el presupuesto que solicitamos afortunadamente. Si bien ahí en la gráfica parece que tenemos una disminución, tuvimos un remanente que se sumó al presupuesto que nos fue otorgado y podemos cumplir con nuestras obligaciones pues con la tranquilidad de que se nos ha ofrecido que no correremos la misma suerte que otros institutos electorales. Pero vamos a elecciones en el 2024. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no se le otorga a los institutos electorales suficiente presupuesto? Pues entonces sí, no vamos a poder organizar la elección de 2024 con los estándares, no vamos a poder garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales. El INE a lo mejor ahora sí no va a poder instalar todas las casillas. La gente a lo mejor tendría que trasladarse pues mayores distancias para poder ejercer su voto. No lo sé qué va a pasar, la verdad es estamos en un tiempo de incertidumbre y bueno, de esto definitivamente pues tendría consecuencias para la calidad de nuestra democracia, tendría consecuencias pues para el ejercicio de nuestro derecho humano a votar y ser votados, ¿no? Se ha dicho no va a pasar la reforma o sí va a pasar la reforma, no lo sabemos, ese es un tema del Congreso de la Unión, es un tema de los partidos, pero como independientemente de eso, lo que yo les decía, las consecuencias las vamos a ver pronto, ¿no? Las vamos a ver en la asignación de los presupuestos, esto automáticamente nos va a dejar ver pues cómo vamos a poder ejercer nuestras atribuciones y la vamos a ver también en el tema de la confianza, la merma de la confianza que como consecuencia del discurso que se tiene para justificar la necesidad de desaparecer al INE, de desaparecer a los OPLES porque son muy caros, porque cuestan mucho, pero pues nosotros somos los que materializamos las reglas que nos dé el Congreso, o sea, nosotros no hacemos las reglas, nosotros no decimos qué especificaciones tiene que tener pues todo el sistema electoral, las reglas están dadas, ustedes como saben estamos sobre regulados, pues por la desconfianza que se tuvo, que se ha tenido en algún momento de que pues existan las condiciones iguales para todos los partidos para participar en los procesos electorales y que bueno, pues desde luego que los resultados que se den pues sean transparentes, que sean auténticos, ¿no? Entonces, bueno. Por otra parte, de verdad, afortunadamente, y ojalá pudiera ser una expresión de todas mis compañeras y compañeros consejeros electorales, pero en Querétaro vivimos afortunadamente una realidad diferente a la que se vive en algunos otros estados. No ha habido ningún tipo de presión, ningún tipo de interés. Sí, en ocasiones, pues los debates en la mesa del consejo, pues, los partidos tienen ahí la forma de expresar su inconformidad con la decisión que se toma por parte del órgano superior de dirección, pero afortunadamente el propio andamiaje, el propio entramado, le da a los partidos la posibilidad de tocar otra ventanilla para que se revise nuestra actuación. O sea, no somos autoridad que defina en última instancia o que tome una decisión y que sea inatacable. Entonces, eso también blinda a los institutos electorales, el propio andamiaje institucional, la propia posibilidad que tienen los partidos, los actores, de ir al tribunal local, de ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se revise si el OPLE actuó conforme a los principios de la función o no está actuando conforme a lo que debería hacer. Sí, el tema de identificación de los institutos electorales es un tema que digamos, nos ha costado trabajo, no se ha logrado que tengamos el mismo porcentaje o el mismo conocimiento de la ciudadanía que tiene el INE
la capacidad que tiene el INE, la cobertura mediática que tiene el INE, pues es muy, muy amplia, muy grande. La ciudadanía pues tiene su INE, su credencial de elector, la lleva consigo todos los días, o sea, tiene una forma, algo que incorpora a su vida, que es su identificación, que también sirve para votar y también a veces para, dirían los jóvenes, para comprar cervezas en el Oxxo. Entonces, de esta forma, existe mucha familiaridad de la ciudadanía con el INE. Y sí nos conocen, pero creen que somos el INE. O sea, sí saben que organizamos las elecciones locales, traemos aquí nuestro logo del IEQ, pero, sí, hoy hablo del Instituto Electoral. Del INE, sí, de local. Bueno, entonces el INE no sé qué. O sea, sí, tampoco el INE ayuda mucho en que se distinga o se identifique la ciudadanía el Sistema Nacional Electoral, como lo es, ¿no? Que yo en algunas ocasiones he escuchado algunos spots del INE que dice, el INE organiza las elecciones federales y las elecciones locales. Bueno, también los OPLES estamos ahí involucrados, ¿no? Entonces también tendría que trabajarse en que desde el INE, con la capacidad de penetración que tiene, pues fortalezca o fomente el conocimiento de los institutos, de los OPLES. Nosotros, digamos, sí nos conocen porque estamos en las escuelas, porque estamos con los cámaras de profesionistas, estamos con los empresarios, estamos con la gente, pues trabajando en nuestros temas. Vienen, nos tocan nuestras puertas, el sindicato fulano, ayúdenme a hacer por favor mi elección de líderes, la facultad de Derecho, ayúdenme a hacer mi elección de la sociedad de alumnos, el partido fulano, ahora estamos por organizar la elección del Partido Acción Nacional, ayúdenme a hacer mi elección. O sea, sí nos conocen, sí emplean, digamos, nuestros servicios, nos piden el apoyo para organizar las comunidades, ayúdenme a hacer mi elección de autoridades internas, aunque de alguna forma nos confundan con el INE. Y bueno, pues definitivamente desde mi punto de vista, por último, a la última pregunta que hacía, la reforma sí vulnera lo establecido en el artículo 40. Me parece que no de últimos tiempos, sino de más atrás, con toda la expedición de las leyes generales, con todos los sistemas nacionales que se estuvieron implementando desde el sexenio anterior, se ha venido dando un retroceso a la autonomía de las entidades federativas. A mí me parece que privar a un Estado de que en su constitución local, de que tenga una ley electoral, de que establezca de acuerdo a sus necesidades y a su contexto local, de la posibilidad de establecer las reglas por las cuales se organiza al interior sus procesos electorales, vulnera la soberanía del Estado. O sea, a mí me parece que una autoridad nacional que esté decidiendo la consulta indígena de Santiago Mezquititlán en Querétaro, o sea, no lo va a ver, no va a tener el contexto, no va a tener la realidad, no va a tener el conocimiento. Alguien por ahí en algunas ocasiones decía que las decisiones que se toman desde un café de Polanco, pues no pueden atender a las necesidades reales y al contexto de lo que vive la gente que conoce la comunidad, que conoce a la gente, que conoce los conflictos y pues es bien fácil resolver pues desde la comunidad del escritorio cómo se atiende un conflicto, cómo se organiza una elección cuando ni ideas tienen de cuál es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, pues sí, como les decía, yo me siento muy orgullosa de ser queretana, me siento muy orgullosa de lo que en nuestro estado se ha brindado hacia la construcción de nuestra historia nacional, de nuestro país, y desde luego siento que sí se vulnera la soberanía de los estados y pues desde luego pues el pacto federal, ¿no? Adelante, Gerardo Martínez. Hola, buenos días. Un gusto
escucharla. Lamento no haber escuchado toda su disertación, doctora, pero me estoy integrando ahorita. A ver, respecto de la reforma y a riesgo de repetir algo que usted haya dicho y que no escuché, yo diría que es un intento perverso contra, no solamente contra la democracia de nuestro país, hablando ya específicamente un intento perverso por desaparecer a los órganos electorales locales. El asunto de la disminución de los recursos económicos de los presupuestos, pues efectivamente va contra la médula de los órganos electorales, porque si no hay dinero, no hay manera de realizar las cosas como usted ya lo ha dicho. Y digo perverso por lo siguiente, doctora. ¿Qué va a pasar cuando no se pueda llevar a cabo lo que la ley dice que tienen que realizar los órganos electorales locales y el INE por falta de recursos? Entonces sí, la ciudadanía va a comenzar a decir que no funcionan. Hoy en día me da la impresión de que la narrativa de la desconfianza hacia los órganos electorales locales no es de la ciudadanía. Alguien decía en alguna ocasión que una es la opinión pública y otra es la opinión publicada. A mí me da la impresión que estamos ante la opinión publicada y no ante la opinión pública. Sería muy importante realmente conocer cuál es la percepción de la ciudadanía respecto de lo que hacen los órganos electorales locales y de lo que hace el INE. Creo que tendríamos una información contrastante contra lo que diariamente escuchamos. Eso por una parte, doctora. Por otro lado, la propia propuesta de modificación a la ley electoral que emite el Ejecutivo, hay una parte que me llama mucho la atención y es el tema de la elaboración, de la presentación de candidaturas a través de listas nada más. Si bien hoy en día cuesta trabajo, ya lo platicábamos ayer con el doctor Vado, ayer antier, cuesta trabajo que haya una identificación del ciudadano para su representante, al que solamente ve en algunas ocasiones, pero que al menos conoce que es el representante de su distrito o de su entidad federativa. ¿Qué va a pasar ahora cuando solamente se le presente una lista y no sabe cuál de esa lista va a quedar allí? Diría yo que al menos para aminorar un poco eso, que ya también es un efecto perverso, porque haciendo cuentas, esa lista, si se lleva a cabo esa lista, pues quien tiene posibilidad de obtener una mayor cantidad de votación es el partido que actualmente está en el poder y por lo tanto alcanzaría las mayorías calificadas que hoy le está costando trabajo tener. Entonces, nuevamente por allí se acotaría. Pero ¿qué pasaría con la ciudadanía? Menos tendría conocimiento de quiénes son sus representantes. A lo mejor vale la pena que esas listas fueran abiertas para que el ciudadano pudiera votar de esa lista por quien se manifiesta para que sea su representante. Por otro lado, y ya con esto termino, doctora, me parece que uno de los papeles importantes de los órganos electorales locales es la educación cívica. Yo insistiría mucho con el tema de la educación cívica porque eso daría la oportunidad para que la ciudadanía realmente tuviera información, realmente tuviera datos y su votación realmente fuera más efectiva. Comentaba yo ayer que alguien dice, pues ciudadanos mexicanos elijan al más demócrata. Chispas, ¿y cuál es el más demócrata? ¿Y qué elementos tengo yo para identificar si realmente es demócrata? Falta información a la ciudadanía y me parece que es una beta que se puede explotar muy bien por los órganos electorales locales independientemente de lo que haga el IFE. Un tema más, me parece que en momentos de crisis es efectivamente cuando cuando el ser humano reacciona y puede tener reacciones diferentes. Me parece que en este momento de crisis los órganos electorales locales están realmente volteando hacia el interior para saber cómo se hacen las cosas. No es de ocultarse, doctora, que en muchos órganos electorales locales la sujeción al Ejecutivo local
fue lo que se argumentó en su momento para ir a una ley electoral nacional. Con esto concluyo y muchas gracias por su participación y por haberme dejado hablar. Gracias. No, con todo gusto, Gerardo, muchas gracias a usted por participar, sí lo vi que iba conduciendo. Y bueno, pues sí, definitivamente, sí es un tema, como lo comentaba, es un tema preocupante. Sobre todo, me parece que a quienes hay que hablarles ahora por parte de los institutos electorales es a la juventud, ¿no? A las jóvenes y los jóvenes que no vivieron los tiempos en donde no había INE, no vivieron los tiempos en donde no había IFE, no vivieron los tiempos en donde las condiciones de las elecciones eran otras, ¿no? Los jóvenes ya, pues, me parece que es el sector de la población que, bueno, en principio que estadísticamente vota menos, aunque participa, pero vota menos. Hay que acercarnos a los jóvenes, ese es el tema, ¿no? Escucharlos, a lo mejor no les estamos hablando en el mismo idioma, a lo mejor no les estamos sabiendo explicar cómo era antes, que antes no es mejor que ahora, en el término de la organización de las elecciones y de las garantía del ejercicio de los derechos que tenemos ahora para poder ejercerlos pues en libertad, ¿no? Me parece que desde luego no es un tema nada más de los institutos electorales, como lo decía, es un reto para la democracia mexicana misma. Tendríamos que estar preocupados y ocupados en informarnos adecuadamente toda la ciudadanía, porque pues sí, no nada más se pueden perder los institutos locales, ¿no? Sino que pues está mucho más en juego que la desaparición de los OPLES. Y bueno, pues sí, coincido con usted. Desde luego, hay en esa iniciativa hay algunos temas como este que usted comentaba, el tema también de cómo se iría a integrar el órgano administrativo nacional, también es otro tema. Es todo un tema. En donde pues serían 10 propuestos, 20 propuestos por los partidos. corte, 10 propuestos por la Cámara de Diputados, 10 propuestos por la Cámara de Senadores, 20 propuestos por el Ejecutivo, y bueno, que hicieran campaña a nivel nacional, pues para que la ciudadanía los vote, ¿no? Las únicas instituciones que me parece que tienen representación a nivel nacional pues son los partidos políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo tendrían ese acceso a radio y televisión? ¿Cómo harían campaña a nivel nacional? Pues para obtener la votación, la confianza de la ciudadanía. Y luego, pues también no es un concurso de popularidad, ya lo han dicho por ahí, ¿no? Sino que tienen que ser perfiles que, pues que conozcan la materia, que puedan garantizar autonomía, que puedan garantizar independencia, y en esas condiciones me parece que esto se perdería. Realmente, como lo comenté por ahí, lo han dicho muchos actores, yo nada más soy parte del auditorio. Si la reforma no pasa, la reforma no va a pasar, dicen, ¿no? Pero de todas maneras, si no va a pasar lo que yo les decía, o sea, no van a estar las condiciones para que los ciudadanos puedan contar con que los institutos electorales les garanticen sus derechos y que puedan el día de la jornada electoral ir a votar con todas las garantías pues que se requieren para que la elección sea libre y auténtica, ¿no? No quiero ser tan fatalista, ojalá que pues, ahora sí que quepa la razón, está el país de por medio, está, me parece que mucho en juego, y bueno, pues ahí la ciudadanía es la que se tendría que estar, pues estar muy atenta, ¿no? Estar muy atenta de que no se pierda lo que se ha ganado pues en estas últimas décadas, todo lo que se ha avanzado, toda la experiencia institucional,
y sobre todo, pues, el tema de la libertad para poder decidir quiénes nos representan mejor, ¿no? Claro, Bueno, pues ese sería mi comentario. Muchas gracias, Gerardo. gracias. Creo que ya no tenemos ninguna otra. No, ya no tenemos más participaciones. Mari, yo te agradezco mucho, insisto, a nombre de la Escuela Judicial Electoral, nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y desde luego en el mío que nos hayas acompañado en esta sesión final. Creo que es muy interesante que alguien que está viviendo justamente lo que es integrar, conducir, dirigir un OPLE, máxime con la experiencia que tú tienes, pues nos platique de estos temas justo desde la perspectiva pues desde la perspectiva práctica, ¿no? Fíjate que está llegando aquí un comentario de Sujei. Lo que pasa es que luego con esto de la tecnología hay veces que nos anotan. Entonces Sujei nos dice que nos va a hacer un comentario por el chat. Claro que Tiene sí. un tema con la red. Entonces, si quieres ahorita que lo escriba, lo leemos, por si quisieras hacer tú también ahí alguna reflexión. Y sí, creo que es muy importante visualizarnos los soples hacia el futuro, ¿no? Sí a partir del hoy, sí a partir de lo que ha sucedido en el pasado, pero también de los retos que se nos están planteando en el futuro, que me parece que tú los abordaste muy sistemática, clara y ampliamente, y también me parece relevante porque no es una apreciación solamente desde la academia, sino desde la vivencia diaria, ¿no? Esta cuestión presupuestal que tú comentas y que es bastante apremiante en algunos institutos, ¿no? A veces tenemos la impresión de que no, los institutos electorales son grandotes y tienen muchos recursos. Y tú ahorita hablabas que en el IEQ, si no me equivoco, decía que son 50 personas, ¿no? Yo no recuerdo cuál es el porcentaje del presupuesto del Estado, pero pues seguramente no llega ni al 1%, ¿no? Oiga, pero es que tal lado es grandote. Bueno, pues a lo mejor el Estado es un Estado bastante amplio, porque también lo señalabas tú, ¿no? Tenemos esta competencia, esta facultad de la educación cívica, que es de todos los días, esa es de todos los días. Tú fuiste directora ejecutiva de educación cívica y lo sabes, ¿no? Entonces sí, ¿no? Desde luego a veces pensamos que son instituciones sumamente grandes y pues la verdad es que no necesariamente son así. Y estas historias de terror que comentas, que en ocasiones llegan aquí al Tribunal Electoral, ¿no? Oiga, pues no hay dinero ni para nada, ¿no? Recuerdo el caso de un instituto que de repente, bueno, pues no le gusta al Ejecutivo local las decisiones que ha estado tomando y le aprueban un presupuesto para el año que implicaba, bueno, el dinero a los partidos políticos, porque pues, obviamente se no le iban a tocar, y exactamente las cantidades que tenían que ver con los sueldos de las consejerías. Nada más, ni para el personal, ni para renta y agua, y nada más, porque pues tomaron cierta decisión que no le gustó al Ejecutivo. Bueno, pues allá hay que agotar las impugnaciones y luego ver el tema de las ejecuciones de sentencias. Yo recuerdo un funcionario público de un estado, no de Querétaro, de otro, pero tampoco lo va a ventanear, que frente a una impugnación les decía a los consejeros, no, van a ver, nosotros vamos a hablar con los magistrados, no les van a dar nada. ¿Y cuál? Les cae la sentencia. Y ahora cúmplela, papá, cúmplela. No, a ver, o sea, aquí hay que recordar algo. Organizar elecciones es una situación constitucional que se tiene que cumplir. Pero es que hay muchas otras necesidades, sí, pero hay principios de las elecciones. Por ejemplo, la periodicidad. Entonces, pues hay que cumplirlas. Bueno, Mari, si me lo permites, ya está aquí el comentario de Sujei. Dice, en la cuestión de educación cívica, los partidos políticos juegan un papel importante y la mayoría de las veces de una forma negativa, pues dividen la opinión a beneficio propio y no a beneficio de la ciudadanía en general. Es el comentario de Sujei. Y veo también que ha vuelto a levantar la mano Gerardo. Sí, bueno, en ese sentido, el comentario de Sujei, me parece desde luego que tiene toda la razón, digamos, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad, son
tan corresponsables como lo somos los institutos, de fomentar la participación ciudadana, ¿no? De establecer también las condiciones al interior de los partidos políticos para que accedan, para democratizarlos, ¿no? Para que accedan otros grupos de la ciudadanía, incluso las mismas mujeres, al interior de la vida partidaria, ¿no? Si al interior no, digamos, no dan esos pasos hacia adelante, si al interior hay esas resistencias para que participen las mujeres, para financiar las candidaturas de mujeres en las mismas condiciones que las candidaturas de hombres, para incorporar personas de otros grupos en situación de vulnerabilidad y permitirles el acceso a través de los partidos políticos a los cargos de elección popular, pues es una mala señal, digamos, que se da hacia el exterior. Y bueno, pues desde luego coincido con el comentario que se realiza. El comentario también del recorte presupuestal, pues es un tema lamentable, como lo decíamos, es Guerrero, es Nayarit, es Durango, es Campeche, es Colima, es Ciudad de México, OPLES que no tienen, saben que tienen hasta para marzo, hasta para agosto, hasta para tal fecha de tal mes de este año, para cumplir con sus obligaciones, ¿no? Entonces, pues sí es lamentable. Y bueno, le damos ahora el uso de la voz a Gerardo para su comentario. Sí, muchas gracias. En el tema presupuestal, pues claro, dicen, si algo le quieres, si a alguien quieres alinear, pues ciérrale la llave, ¿no? Así de sencillo. Ciérrale la llave y verás si no se alinea, pues es lo que pretenden hacer. Me llamó mucho la atención y creo que es ya parte de del trabajo que hacen los OPLES, doctora, la reunión que hubo en el estado de Jalisco recientemente, donde ya se manejaba una manera de presentar a los congresos, la manera de presupuestar para los órganos electorales locales, que decían, incluso me parece que presentaban una fórmula que dependía de los listados nominales y de algo parecido, pues para que también se entrara con justicia al diseño de los presupuestos electorales. Sabemos que hay en ejecutivos locales que tratan muy bien a los órganos electorales locales y tienen el presupuesto necesario y a lo mejor 10 centavos más, pero en otro tienen 90 centavos menos, ¿no? Entonces, sí, da gusto pues que se esté trabajando en ese sentido y pues falta también el apoyo de lo que por desgracia no está ocurriendo ahorita en nuestro país, que es la oposición. Otro gran tema que ocurre, ¿qué está pasando con la oposición ahorita? Y finalmente, insistir, doctora, en lo que usted comenta y lo que comentaba la compañera Surgey, el tema de la educación cívica. Por supuesto que los partidos políticos van a jalar para su parcela, pero precisamente por eso, a mi juicio, se hace muy importante el tema de la educación cívica por las diferentes agrupaciones que ya existen, y esto hablando para la ciudadanía, pero yo iría aún más allá. El tema de la educación cívica tiene que ser una política pública porque tiene que empezar en las escuelas. Gracias. Sí, justo en relación a su comentario, estuvimos en Jalisco. Afortunadamente, ese foro me llamó mucho la atención y tuve oportunidad de asistir, sobre democracia, federalismo y constitución, ¿no? Y se hablaba de este tema. Y justo se trataba que de la autonomía implica precisamente el tener, digamos, la posibilidad de ejercer sin presiones y sin depender de quién esté en el gobierno, pues con el presupuesto suficiente y necesario para poder ejercer nuestras funciones. Nosotros incluso en alguna ocasión hemos propuesto en la iniciativa de reforma a la ley electoral en el Estado, pues que se nos dote de la autonomía financiera, cosa que no ha transitado,
Pero no estaría mal, o sea, realmente que la propuesta y que se impulsara por parte de todos los OPLES, esta fórmula que usted comentaba, que era cómo se financian los partidos políticos, ¿no? Cómo se hace la fórmula, establecer el porcentaje necesario, indispensable, sin, digamos, la austeridad necesaria para que podamos cumplir, pero que la tengamos garantizado, ¿no? Si es el 10% de la UMA por el número del padrón electoral o el porcentaje que se calcule que es suficiente, pero no estaría nada mal pues que así se estableciera, ¿no? Y ya sabe uno, pues, cuál es la realidad de la institución, cuál es, digamos, lo que puede planear, lo que puede hacer, pues, los compromisos que debe de asumir también, y sin que dependa esto pues, del contentillo, ¿no? De quienes aprueben el presupuesto. Esto si fuera el ánimo, el mantener y fortalecer a las instituciones electorales. Ojalá que así sea, y bueno, el porcentaje que sea, que nos permita trabajar, pues estaría muy bien que así se estableciera. Perfecto, María. Pues muchas gracias de nueva cuenta por tu amable presencia. Te lo agradezco mucho. No, con todo gusto. Que compartas tu conocimiento y tu experiencia. Con todo gusto, de verdad, Vado, yo te agradezco mucho, recibí con mucho gusto la invitación que me hiciste. Cuando quieras me puedes volver a invitar, cuenta conmigo siempre, y ha sido un gusto, de verdad, pues compartir con ustedes estas preocupaciones, estos retos que finalmente terminan siendo preocupaciones. Ha sido un gusto también escucharles. Y bueno, pues como ciudadanas y ciudadanos, todos tenemos tarea, no nada más es tarea de los institutos electorales. Todas y todos tenemos tarea, tenemos que cuidar nuestra democracia. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Mari, muy buen día. Saludos. Gracias, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Compañeras y compañeros, les pido si nos quedamos un par de minutos. Bueno, pues esta es nuestra sesión final. Creo que fue interesante escuchar a Mari para pues, lo que nos tenía que platicar, y no la invité porque fuimos consejeros juntos, sino porque tiene la experiencia de la consejería, de haber sido presidenta interina, pero también de haber estado del lado administrativo, operativo, ¿no? Yo creo que eso puede presentar una reflexión interesante. Bueno, entonces, ya respecto de eso. Lo segundo es, quiero pedirles que nos ayuden a mejorar pues las futuras ediciones del diplomado. Les voy a poner en mi correo electrónico, aquí en el chat. A ver, ¿lo escribí bien? Sí, ese soy yo. Para que cualquier observación, comentario nos lo hagan llegar. Y quiero decirles que a pesar de que si ustedes ven la propuesta de materias de todas las ediciones de este diplomado, son las mismas, los contenidos sí se van adecuando, porque surgen cosas nuevas, porque hay nuevas sentencias, surgen cosas novedosas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía ahorita María de alguna de las iniciativas de reforma electoral que está ya en las cámaras, pues en las ediciones anteriores no se había comentado, pues porque nomás no estaba la iniciativa, pero ahora ya está. Entonces, siempre lo vamos adecuando, pero también nos ayuda mucho las sugerencias que ustedes nos quieran hacer. Por ejemplo, nos ayudó respecto de la primera a la segunda edición para evitar algunas redundancias en los temas y cosas por el estilo. Entonces, les estimaría mucho, de verdad, si me lo quieren hacer ahorita verbalmente o si me lo quieren hacer llegar al correo, pues sus reflexiones y comentarios. Por último, también recordarles que pues tenemos la evaluación final, es importante que la realicen. Les quiero pedir un favor ahí, que nos ciñamos a las instrucciones. O sea, va a llegar la evaluación, se tiene que desarrollar un tema, desarrollen ese tema, ¿ok? Puede ser que ustedes piensen que habrá otro más interesante o más relevante o que les guste más, pero por favor ciñámonos al que les va a llegar, y también les estimaría que fuera una exposición sucinta. A ver, nosotros no calificamos por kilo. Me acuerdo
Cuando era yo coordinador de asesores en un instituto, me pidieron trabajar un documento de algo, ¿no? Entonces llego, se lo entrego al presidente impreso, y hagan de cuenta que hizo esto. Y voy a agarrar estas hojas que tengo aquí. O sea, hagan de cuenta que esto era lo que yo entregué, ¿no? Esto en realidad es un ensayo que estoy corrigiendo. Pero bueno, llego, se lo doy al presidente, y el presidente hizo esto. Lo que le falta, ¿no, maestro? O sea, quería hojas. Más hojas, métale más hojas para que se vea así. No, no se trata de eso. A ver, aquí lo que vamos a evaluar es el conocimiento, el aporte, no cuántas hojas son capaces de escribir para ver si cansan a quien la revise. Entonces, lo sucinto y lo claro habla de una mente bien ordenada, pero también nos habla de que se han aprovechado los comentarios y los conocimientos, entonces se los estimaríamos mucho. Pues no sé si hubiera algún comentario final. De no ser así, bueno, los comentarios que nos quieran hacer llegar al correo, yo les agradezco mucho, de verdad, que hayan tomado esta opción educativa de la Escuela Judicial Electoral. Será un gusto seguirnos viendo en los otros diplomados que tenemos, a lo mejor en la maestría, en el doctorado, en la especialidad. Sería un gusto también que nos mandaran textos para nuestro blog, para el blog de Axis. Sería un gusto poder recibirlos y poderlos ver publicados. Pues les agradezco mucho, que concluyan exitosamente con la evaluación y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Vado. Hasta pronto. Que esté bien.